sean bienvenidos a este webinar. Reciban un cordial saludo del equipo de la Unidad de Formación Continua de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El día de hoy contamos con la participación de María Nelly Vázquez Pérez. Ella nos acompañará durante estos 40 minutos de participación en esta clase maestra, que lleva como denominación Hacia una ecología de la transformación. Quiero compartir con ustedes un poco acerca de Nelly. Ella es doctora en Teología Bíblica por la Universidad de Deusto en España. Realizó diversos cursos de arqueología y teología bíblica en el Estudio Bíblico Franciscano en Jerusalén. Ha sido profesora de Orígenes de Cristianismo y Estudios Paulinos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, también en el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Actualmente es docente en la Facultad de Teología del Norte en España, sede Victoria. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Ciencia de Complejidad de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Es investigadora invitada del Instituto de Estudios Sociales Gino Germani en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Es miembro de la red internacional Incomplex y coordinadora del nodo de dicha red en el País Vasco. Es miembro de la Asociación de Teólogas Española y de la Asociación Bíblica Española. Sus publicaciones recientes se centran en estudios de ciencia, ética y complejidad, ciencia, género y religión, semiótica visual, teología bíblica y espiritualidad ecológica. Muchísimas gracias, Nelly, por estar aquí. Y bueno, Nelly se encuentra en España, así que está dándonos generosamente su tiempo. Así que durante estos primeros minutos les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos apagados. Al finalizar el evento, pues habrá un espacio para la participación en los que podrán hacernos llegar sus aportes o con consultas. Sin embargo, en el transcurso de la ponencia, de pronto tienen alguna consulta, pues pueden hacérnosla llegar a través del chat para que no dejen su idea. Y en todo caso, hasta el momento que la ponente nos indique que podamos abrir los micrófonos. Muchísimas gracias nuevamente, Nelly. Quedamos contigo. Muchas gracias, Vanessa, por esta generosa y extendida presentación. Antes que nada, saludaros. Buenos días ya desde España, ya estamos amaneciendo. Buenas tardes en Perú. Con mucha alegría y entusiasmo me toca compartir un tema actual y a la vez también un tema que nos plantea retos, no solo como creyentes, sino también como sociedad, ¿no? El título de esta webinar nos lleva a analizar la ecología como una propuesta de transformación. Y antes de empezar a desarrollar los puntos que os voy a proponer y que en el taller desarrollaremos de forma más detenida y amplia estas propuestas, voy a plantear una introducción a modo también de conclusión para situarnos bien en las temáticas y en los puntos que quizá podemos discutir o debatir al finalizar esta presentación. Primero quiero partir de la pregunta o tal vez de la situación medioambiental que nos está llevando u obligando a pensar sobre qué opciones concretas de vida hemos de llevar a cabo. O sea, el problema medioambiental nos sitúa ya en una cuestión moral. Y para situarnos en estos criterios, en este punto o en esta cuestión moral, necesitamos unos criterios de discernimiento que sean propios de una lógica ecosistema de la naturaleza. Estos criterios nos ponen ya nos sitúan en el tapete sobre la reflexión de la cuestión ética.
Por tanto, el problema medioambiental podemos decir que apunta hacia una cuestión ética fundamental. Pero no basta con esto. Necesitamos, además de esta ética, mirar la creación con empatía y sensibilidad. Como se mira a un ser vivo, no a un objeto, ¿no? Esa sensibilidad por lo vivo y lo orgánico nos sitúa ante un tema fundamental que vamos a tratar en el taller y es el tema de la espiritualidad. Esta es la cosmovisión o clave central desde la que nuestro cambio de actitudes y opciones de vida tiene que darnos un sentido o una orientación, ¿no? Tenemos que ver hacia dónde nos sitúa esta espiritualidad o esta conciencia ecológica. Y para ello tenemos que descubrir algunas claves de lectura desde la teología. O sea, la teología nos puede ayudar a profundizar en este sentido y en este cambio o conversión ecológica. Entonces, dicho ya esta presentación o esta introducción, que podía ser el centro de esta, digamos, de esta dinámica a la que vamos a ir desarrollando a continuación, podemos situarnos, ¿no? ante esta temática. Y para ello planteo yo dos preguntas ya en el inicio, ¿no? que ya podemos ir tomando nota. ¿Es la crisis ecológica un problema ético o simplemente un problema técnico y científico? Esto por un lado. Y por otro lado, ¿qué retos tenemos que enfrentar nosotros los creyentes a la hora de situarnos ante esta crisis medioambiental? Primero, vamos a ver por qué la crisis medioambiental nos sitúa o nos formula la pregunta ética a la que tenemos que responder. Para responder esta pregunta tenemos que primero analizar nuestro estilo de vida. Tenemos que ver cómo nuestra forma de vida afecta de manera directa al calentamiento global y a los desastres climáticos a él aparejados debido al desarrollo exagerado de las tecnologías de la información y la comunicación. Hablamos de las TICs, de las TIC en el Internet, ¿no? De hecho, esto afecta, digamos, de forma sustancial al calentamiento global. Si las TIC fueran un país, por su consumo eléctrico, serían el tercer país más contaminante del mundo, solo por detrás de Estados Unidos o China. Digamos, este estilo de vida exagerado también tiene otras consecuencias a las que tenemos que ser conscientes o por lo menos tomar conciencia, ¿no? Afecta también a la cantidad de desplazados forzosos por haber perdido todos sus bienes como efecto de catástrofes naturales cada vez más frecuentes y más raras en determinadas latitudes, que además no se encuentran protegidos por la legislación en los países o porque figuran como desplazados forzosos por catástrofes naturales debido al calentamiento global. Por tanto, estas personas que tienen que huir o migrar debido a estos cambios climáticos no tienen legislaciones nacionales ni internacionales. Están deambulando de un lugar a otro, ¿no? Sin un reconocimiento. Y todo esto como consecuencia de este uso exagerado de tecnologías o de maltrato hacia la naturaleza. Podemos mirar quizá más ampliamente cómo la crisis ecológica afecta también, además de producir migraciones masivas sin un rumbo,
afecta también a los campesinos pobres que deciden vender sus tierras o sus cultivos a las multinacionales porque dependen del clima, cada vez más inestable, como lo estamos viviendo, ¿no? Y porque estos campesinos no tienen seguros que cubran las pérdidas de las cosechas en caso de que no se produzcan, o sea, no están protegidos, ¿no? Todo esto, ¿por qué tenemos que analizarlo durante esta ecología de la transformación? Porque la ecología no solo afecta a un sitio en concreto, ¿no? Es un problema global, pero que influye también de forma local, sobre todo en lugares o efectos, digamos, tiene efectos más cercanos a las personas o incide de manera sustancial a las personas más vulnerables o afecta en concreto, ¿no? Por tanto, podemos ver que este cambio o esta crisis climática que genera cambios en el tema medioambiental o cambios bruscos, estacionales, incide de manera sustancial en las personas más pobres. Mucha gente se ve obligada a viajar o abandonar sus tierras y muchas veces, como ya hemos visto, sin ninguna protección. ¿Por qué entonces, visto un poco el panorama de forma ya amplia, podemos seguir ahondando de un modo o de forma más profunda en este planteamiento ético, ¿no? ¿Por qué es un problema ético, podemos decir, la crisis medioambiental? ¿Y qué actitudes o qué cuestionamientos genera en esta reflexión? En primer lugar, este cambio climático debería exigirnos una revisión crítica sobre el fundamento o la racionalidad de nuestros sistemas morales y sobre los sistemas de valores que derivan de nuestras señas de identidad culturales. O sea, apunta a nuestra forma de vida, qué principios y qué valores o qué decisiones tomamos respecto, por ejemplo, a las tecnologías o respecto a los consumos exagerados. No hay un control, por ejemplo, a la hora de hacer las compras, no hay un límite. Todo esto por falta de conciencia y tal vez de digamos, de un problema crítico o una revisión crítica de nuestros actos o de nuestra forma de comportarnos hacia las cosas o hacia el planeta, ¿no? Es la cuestión, por tanto, de la racionalidad, del fundamento de nuestras opciones, es decir, la proporcionalidad entre el aumento de bienestar o felicidad que experimentamos y el derroche de recursos que utilizamos para dicho incremento, la proporcionalidad entre el consumo y la posibilidad de producción de la tierra, ¿no? Esto apunta al principio de responsabilidad de Hans Jonas, ¿no? Que tiene efectos para nosotros y para las futuras generaciones. Por tanto, tenemos que tener un equilibrio, ¿no?, entre el bienestar que generamos y el derroche o consumo que genera conductas inapropiadas y de algún modo repercute en la forma de cuidar el planeta. Por tanto, todo esto nos sitúa o nos lleva a pensar de que vivimos en un sistema económico-social que no aumenta la calidad de vida, pese a que aumente el despilfarro de recursos naturales y la contaminación atmosférica. No hay límites, ¿no? Si no hay límites, si no hay un control, no sabemos qué puede pasar, ¿no? Lo estamos sufriendo los efectos ya del cambio climático, ¿no? Con los cambios estacionales o podemos ver también en otros lugares como en África, por ejemplo, la ausencia de lluvias, ¿no? Como nuestras formas de vida tienen efectos en otros lugares o en otros países.
Por tanto, esto es un problema ético porque se trata de una pauta de desarrollo irracional debido a la desproporción que hay entre el aumento de bienes, pocos y muy relativos, y el aumento de daños a nivel global, objetivamente medible en términos absolutos. Sí, es un problema ético, ¿no? Porque si queremos detener el calentamiento global y sus efectos, debemos, por tanto, hacer una reflexión crítica sobre qué tipo de valores, principios y virtudes deben guiar nuestro desarrollo personal, social, cultural y humano. Y en esa reflexión, todos los habitantes del planeta deberíamos o debemos participar, puesto que todos somos causantes del problema y todos somos factores de solución. Es decir, la crisis medioambiental no solamente es una crisis política, ¿no? Que debería ser tratada por los gobiernos, ¿no? Es una crisis que nos implica a todos, ¿no? Porque todos somos parte de la casa común, como dice el Papa Francisco, ¿no? Por tanto, debemos cuidarla, debemos protegerla. Es nuestra casa, el mundo es nuestra casa, ¿no? Y por tanto eso afecta, ¿no? O sea, lo que pasa en Ucrania me afecta, ¿no? O nos afecta, aunque estemos a una distancia sustancial, ¿no? Todos los efectos que puede traer esta crisis, por ejemplo, ¿no? O los efectos que ya lo estamos viviendo, ¿no? Con el aumento de la subida del precio de los combustibles, etcétera, ¿no? Es un problema ético, por tanto, porque frenar la huella del carbono o las emisiones del CO2 implica un cambio personal. Digo un cambio personal porque nos sitúa ante una forma de vida, ante unos valores, unos principios que tenemos que tener en cuenta a la hora de situarnos de cara al cuidado de la creación, pero también es un problema social y cultural. Es decir, debemos de reflexionar sobre nuestras conductas, nuestros principios y valores a la hora de interactuar en relación con la creación. Todo esto exige de nosotros un estilo, una opción o un estilo de vida en particular, ¿no? Por un lado, y por otro lado también nos sitúa ante una forma o una espiritualidad, es decir, de cómo nos situamos de cara al cuidado de la creación. Por tanto, digamos, la ética y la espiritualidad estarían dentro de esta propuesta a la que nosotros queremos desarrollar o ahondar de forma más amplia en el taller, ¿no? Podemos también decir que es una conversión moral, ética y espiritual. Nos sitúa ya ante unos principios, ante unas actitudes concretas. Tenemos que tomar decisiones, ¿no? A nivel local, pero también a una escala más amplia y planetaria, ¿no? Que no se dará si no se aceptan estos tres principios básicos de la ética, ¿no? Racionalidad y moralidad, ¿no? Necesitamos criterios que nos definan nuestra forma de actuar y de situarnos ante el mundo. Somos conscientes de que la mayor parte de las consecuencias climáticas de nuestros comportamientos actuales se verán en un largo plazo de 20 o 30 o 50 años. Aunque muchos dicen que ya lo estamos viviendo, ¿no? Esas consecuencias. Entonces, ahora es cuando tenemos esa posibilidad de generar una nueva vida para las futuras generaciones. La pregunta es, ¿qué herencia queremos dejar de nuestro planeta a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a los que vienen detrás nuestro, ¿no? Tenemos, por tanto, una responsabilidad intergeneracional universal. Y podría también concretarse esta responsabilidad en forma de la máxima al estilo de Kant, ¿no? De la siguiente manera: consume de tal manera que tu razonamiento
los principios que has utilizado en el mismo y tus actos sean universalizables en este mismo momento para cualquier habitante de la Tierra si queremos defender la vida de las generaciones futuras. Esta máxima nos lleva a tomar conciencia, ¿no? Cuando nosotros decimos que lo personal es político, efectivamente, ¿no? Nuestros actos tienen efectos sociales, ¿no? Por tanto, este principio ético ha de concretarse en la exigencia de responsabilidades políticas para nuestros gobernantes, por supuesto, pero también responsabilidades sociales que debemos de asumir nosotros como personas responsables de este planeta, ¿no? No es... las soluciones no vendrán solamente de un grupo de personas, aunque el mayor peso de responsabilidad quizá lo tienen nuestros gobiernos, ¿no? Pero no solamente es tarea de unos pocos, sino de todos. Y esa es la exigencia a la que nosotros también estamos llamados a exigir y a defender, pero por supuesto a desarrollar desde unos principios, unos valores y una forma de vida. ¿Cuál sería, por avanzar un poco, porque el tiempo corre, la crisis o la causa de de la crisis medioambiental, ¿no? Yo he propuesto una, pero existen otras causas, ¿no? Hay muchas. O sea, el tema de la crisis medioambiental es un tema que nos sitúa dentro de un marco de un pensamiento más sistémico o complejo, ¿no? Para ir analizando todo lo que conlleva, ¿no? ¿Es un tema político? Sí. ¿Es un tema social? ¿Es un tema antropológico? ¿Es un tema filosófico? Sí. Por eso exige un pensamiento amplio a la hora de abordar la crisis climática. Pero hay una cosa interesante que yo suelo desarrollarlo en las clases de ética y ecología, y es el tema de la ruptura de la religación universal. O sea, nos hemos desligado de esa interconexión humana, creacional, relacional, y como consecuencia nos volvemos indiferentes o vivimos como unas islas al margen de lo que supone nuestra responsabilidad dentro del planeta. La vocación del ser humano original está llamada a las relaciones, ¿no? Somos imagen de Dios, por tanto, esa imagen nos sitúa en comunión con Dios, quien nos ha creado, pero también nos lleva a generar relaciones de comunión con las personas y con el mundo donde nos situamos, ¿no? El ser humano está religado biológicamente con el mundo vital, ¿no? Con el mundo material, las cosas, ¿no? Aunque las cosas están para el servicio de, no deberían ser tratadas como objeto, ¿no? Forman parte de esa religación también, ¿no? Pero también antropológicamente con la comunidad humana, ¿no? Y teológicamente con Dios a través de Cristo. O sea, somos seres en relación. Y esa relación posibilita ese cuidado, esa forma de situarnos de cara a un mundo más amplio. No somos personas que nos vamos desarrollando de forma individual, al margen de la vida, al margen de las relaciones sociales, al margen de la naturaleza. No podemos vivir, ¿no? Somos seres en comunión. Por tanto, la naturaleza es el lenguaje, es el símbolo y es expresión de ese autor. Y nosotros necesitamos entendernos como parte de esa naturaleza. Ojo, como parte, no como dueños de esa naturaleza o dominadores o dominadoras de esa naturaleza. La naturaleza es expresión, decimos, es belleza del creador. La naturaleza está hecha para expresar y vivir esa conexión, ¿no?
Por tanto, es muy importante tener en cuenta este punto, ¿no? Esa ruptura me lleva a separar, a dividir, ¿no? Y todo lo que separa, divide, nos excluye ya de esas relaciones simétricas o comunionales a las que estamos llamados a vivir como creyentes. La creación, la encarnación y la redención son manifestaciones de esa presencia trinitaria. O sea, podemos decir que nos vamos haciendo en esa imagen de Dios creador, Dios relación en la naturaleza, en la vida, en las relaciones y en esa presencia, ¿no? Trascendente que vamos descubriendo a lo largo de nuestra vida, de esa presencia que nos hace que los humanos generemos esa comunión. Y a esta presencia le llamaríamos la comunión trinitaria, ¿no? O la unidad con Dios, etcétera, ¿no? Pero no es una presencia, como ya he dicho, individual, sino que nos une a los otros, nos une con la naturaleza. De ahí eso que dice Pablo, ¿no? En esa expresión, no sé si es Paulina o de Lucas, en él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Creo que está en Hechos de los Apóstoles. Bien. Por tanto, somos conscientes de que la ruptura o la fractura en las relaciones o con la naturaleza o con nosotros mismos genera esa separación cuando estamos llamados a vivir esa comunión. Por tanto, somos conscientes de que nuestra misión en el mundo es recuperar esa armonía y esa comunión como vocación primera, pero también como destino a la que el ser humano está llamado a vivir en este paso o en este tramo por el mundo, ¿no? Y en ese tramo, pues las cosas no están acabadas, ¿no? La naturaleza o el ser humano aún no ha alcanzado la madurez. O sea, todavía estamos en ese tránsito a entendernos, ¿no? En esa transformación total o en esa comunión total a la que estamos llamados los creyentes. La creación entera está ansiosa o expectante por llegar a esa plena maduración de los hijos e hijas de Dios. Pues entre ellos y el resto de la creación existe una profunda interdependencia y religación. Y aquí es donde nosotros tenemos que descubrirnos, ¿no? En esa relación, en esa profunda interdependencia. Decimos, somos seres interdependientes, pero esa interdependencia lleva una transformación profunda en nuestras relaciones, en nuestras actitudes, en nuestra forma de mirar y situarnos ante el mundo y en nuestro modo también de tratar a los demás, ¿no? Cuando se rompe esa comunión es cuando vivimos de espalda, ¿no? Y ahí la pregunta, ¿no? Que hacía Dios, Caín, ¿dónde está tu hermano? O podemos hacernos esa pregunta, ¿qué hemos hecho con nuestra creación también? Cuando eso ocurra, entonces la creación llegará también a su madurez, como dice Pablo, ¿no? Participará de la gloriosa libertad de los hijos e hijas de Dios. Nosotros estamos en ese camino, en ese proceso de transformación total, ¿no? En esa búsqueda también de entendernos desde esa interdependencia hasta llegar a experimentar la libertad plena, ¿no? Un reto que nos plantea, como ya he mencionado anteriormente, una forma de vida, unas actitudes, una espiritualidad y una ética, por supuesto, ¿no? Y aquí reside el drama, ¿no? Aquí reside el drama. La evolución, cuando llega al nivel humano, alcanza el estadio de la conciencia y de la libertad. A más humano decimos más divino. Pero cuando llegamos a entendernos desde esa vocación profunda relacional,
el ser humano es libre, ya no domina, ¿no? Ya no genera relaciones de poder con las cosas, con las personas, con la naturaleza. El ser humano fue creado creador. Nuestra vocación original es ser co-creadores, ¿no? Llevar a plenitud ese sueño de Dios desde los orígenes de la creación. Crear, no dominar, ¿no? El ser humano puede intervenir en la naturaleza para el bien. ¿Cómo? Cuidando de ella para bien o devastándola también. Abuso exagerado, ¿no? Cuando decimos abuso tecnológico, abuso en las compras abusivas, ¿no? Estamos destruyendo la naturaleza y en el fondo también nos estamos destruyendo a nosotros mismos, ¿no? Porque ya no se da esa libertad, libertad que genera unas relaciones equilibradas, ¿no? Libertad para el bien, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Por tanto, ante esta, digamos, esta crisis de religación o crisis de relaciones interdependientes, tenemos que revisar de alguna forma nuestro modo o cómo nos hemos situado ante el mundo, ¿no? Hay una concepción muy tradicional a la que nosotros tenemos que dedicarle una reflexión especial o fundamental, ¿no? Es esa visión antropológica o esa visión de situarse el ser humano ante la creación. Y esto es un tema clave, ¿no? Porque si nuestra vocación es dominar, no podremos alcanzar esa comunión o esa relación de interdependencia. Esto exige una mirada profunda a cómo nos vamos moviendo de cara al tema ecológico, ¿no? Porque todo lo social me afecta de alguna forma a mi modo personal, ¿no? Es como cuando decimos, sí, la guerra, miramos al otro, miren el país, se están matando, pero eso también exige una revisión personal de cómo estamos actuando de cara, ¿no? a nuestra forma de relacionarnos con los demás. El mundo es como un espejo al que tenemos que mirarnos cada momento, cada segundo, ¿no? Hacer ese balance crítico de cómo me estoy relacionando con este mundo. Entonces yo planteo el desafío antropológico, tema clave para entender, digamos, la crisis medioambiental. ¿En qué consiste este desafío? El desafío antropológico supone o nos lleva a superar la visión egocéntrica del ser humano como centro de la creación. El ser humano se ha visto o se ha entendido de alguna forma como dueño de. Yo soy dueño de la naturaleza, yo soy dueño de ti. O a veces decimos, yo soy tú. Cuidado, no somos dueños de nadie, ¿no? Las personas tienen una autonomía y una libertad, así como la naturaleza, las plantas, los objetos, ¿no? Claro, nosotros tenemos una responsabilidad. Esta imagen esta imagen egocéntrica ha originado actitudes de dominio, sometimiento y explotación. Cuando decimos, tú eres mía, tú me perteneces o yo soy tuyo, cuidado con esas actitudes, ¿no? Son dominantes o dominadoras, ¿no? Generan ya esa dependencia, ya no son relaciones inter, ¿no? Sino generan dominio, ¿no? ¿Por qué dominamos, ¿no? ¿Por qué controlamos? Esto exige un cambio de actitud, ¿no? Un equilibrio, tanto de la naturaleza como de los seres humanos. O sea, el tema es complejo, no es sencillo, ¿no? Nos lleva a situarnos ante una cosmovisión, una forma de entendernos ante el mundo. Y tal vez aquí podemos hacernos la pregunta, ¿no? ¿Cómo trato a las personas, ¿no? De forma dominante, de forma controladora o sometiendo a las personas tal vez que son más vulnerables que yo.
¿no? Tenemos un poder, ¿no? Una autoridad, una autonomía, pero ese poder y esa autoridad está al servicio de la vida, al servicio de la libertad, ¿no? He venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿no? Pero no para dominar ni para someter. Por tanto, necesitamos revisar esta visión antropológica, ¿no? El ser humano ha sido creado como responsable y gestor de la creación, no como dueño despótico, ¿no? El abuso de poder, el abuso de autoridad, sabemos lo que conlleva, ¿no? Y lo estamos viviendo, o sea, en la crisis, en la guerra con Ucrania, ¿no? Podemos analizar actitudes, ¿no? Abuso de poder, ¿no? O sea, por culpa de ciertas personas, mucha gente tiene que huir, dejar todo, ¿no? Es triste esto, pero esas son conductas despóticas, ¿no? De cómo entendemos el mundo, cómo entendemos la vida, ¿no? Cómo nos relacionamos ante este mundo, ¿no? Por tanto, los principios a desarrollar son los de la ética del cuidado, ¿no? De la interdependencia y la vulnerabilidad ante un mundo que domina, ¿no? O una sociedad que domina, que aplasta y que controla. Nosotros tenemos que situarnos desde el otro lado, tal vez como creyentes o como personas responsables, ¿no? Del cuidado de esta creación. El ser humano se sabe criatura, ¿no? Somos imagen de Dios, somos creados para esa relación. Por tanto, dependientes de los demás, dependientes e incluso vulnerables de las demás criaturas, ¿no? Y nos vamos haciendo en esa simbiosis con los demás. De ahí interdependencia, vulnerabilidad, cuidado, son palabras que analizaremos en este taller, ¿no? ¿Qué conlleva, no? No somos seres autosuficientes, nos hacemos y nos vamos haciendo en relación con los demás. Por tanto, necesitamos recuperar la experiencia de comunidad, de pertenencia, de existencia y destino con la creación, que es la base para reconocer la obra creadora de Dios, ¿no? Si estamos desligados o desconectados de esa comunión original, ahora es el momento, ¿no? De recuperarla, ¿no? De ver qué impide, qué limita, ¿no? a generar esas relaciones más, digamos, simétricas o interdependientes, ¿no? La visión antropológica o la ecología de la transformación nos sitúa, además de revisar nuestra forma de situarnos en el mundo, nos lleva a ampliar la mirada y a descubrir el cosmos o la creación como espacio donde Dios habita. O sea, Dios no solo habita en los templos, ¿no? Está en los templos, su presencia se deja ver, pero Dios habita en la creación. Dios se revela en las criaturas, se revela en la naturaleza, se revela en nuestros gestos, en nuestras actitudes, ¿no? De ahí que es muy importante tener conciencia de esto, ¿no? Dios no solamente se revela en esos instantes o esos momentos de oración, como decimos, ¿no? Necesitamos sentirnos parte de esa comunión más amplia. Si el cosmos es creación divina, entonces es autocomunicación de Dios, mensaje y revelación natural. Dios nos habla a través de la naturaleza, ¿no? Y nosotros necesitamos recuperar este carácter místico o contemplativo para ir más allá del intento de dominio, ¿no? Esto es lo que está destruyendo el planeta, ¿no? Abuso de poder, abuso de autoridad. Necesitamos reencontrarnos o resituarnos dentro de esta visión contemplativa.
en el mundo. Y esto exige una nueva forma de mirarnos y de situarnos ante el planeta, ¿no? En la visión clásica somos conscientes de que se entendía el universo como un gigantesco reloj, como una máquina, ¿no?, fija, determinista, ¿no? En la visión actual o evolucionista de la ciencia, la metáfora principal no es la de un objeto mecánico, sino la de un organismo vivo, ¿no? Y un organismo complejo, como vemos en la imagen, ¿no? Muchas cosas no conocemos de este mundo amplio, ¿no? Las cosas ya no son deterministas o mecanicistas, como se ha entendido en la ciencia clásica, ¿no? El mundo es un mundo en evolución, por lo tanto en cambio, y nosotros también somos seres en evolución y necesitamos entendernos como personas en ese proceso evolutivo, ¿no? De ahí la importancia de esa teología de la que nos hablan ahora los científicos y teólogos como Teilhard de Chardin y otros, ecología o teología en evolución para otro mundo, ¿no? Y con esto también estoy apuntando, con esta mirada de reconocer a Dios como presente en esa creación, necesitamos crear una ecología de la transformación o de la liberación frente a una ecología de la dominación, ¿no? Necesitamos apuntar como ideal, como meta, ¿no? Y para ello necesitamos superar la división sujeto y objeto, ¿no? ¿Qué significa esto? Superar los dualismos que nos separan de las cosas, ¿no?, de las personas, incluso de los seres vivos, de las plantas, ¿no? No somos entes separados, necesitamos entendernos en relación con. Claro que nosotros tenemos una responsabilidad respecto a los objetos y a las cosas, ¿no?, en la forma como los usamos, pero necesitamos superar esos dualismos: sujeto, objeto, varón, mujer, ¿no?, emoción, sentimiento, de razón, etcétera, ¿no? Porque eso es lo que nos separa, ¿no? O genera esas relaciones de poder y de dominio frente a los objetos, por ejemplo, en este caso, pues que no se pueden defender, ¿no? O de las personas vulnerables, ¿no? El ser humano necesita, por tanto, superar esa visión dominante o dominadora, ¿no?, que genera ciertas asimetrías no sanas, ¿no? Y en esto habría que pedir mucho perdón, ¿no?, por la forma como hemos tratado al mundo, a la naturaleza, a las personas, ¿no? Tal vez por esa falta de racionalidad o de conciencia crítica, ¿no? En la visión clásica mecanicista se entendía, ¿no?, que el observador, el ser humano, estaba separado del observado. Y esto nos han enseñado, ¿no?, en la filosofía clásica, el objeto o fenómeno. Y por eso podía describirse con objetividad la naturaleza y dominarla como un objeto que se posee. Incluso hemos interpretado Génesis 1, ¿no?, el hombre fue creado para dominar el mundo. Cuidado con esa palabra, ¿no? Es creado, creador. La palabra crear viene del verbo vara, que significa evolución, significa imaginación y creatividad. No significa dominar. Cuidado con esas traducciones, ¿no?, reduccionistas, ¿no? El ser humano fue co-creador. Estamos llamados para, ¿no?, llevar a plenitud esa creación, ¿no?, no para dominarla. Por tanto, ese dominio exagerado nos ha llevado a un consumismo exagerado,
a una producción mecanicista de objetos incontrolados, porque no hay control de cara, por ejemplo, a la producción de móviles, de aparatos eléctricos, ¿no? Todo esto genera contaminación. No hay un control de cara a nuestra responsabilidad y control de cara al mundo, ¿no? Perdón, de cara a los objetos que se producen y que son contaminantes para el mundo, ¿no? Y esto nos debería llevar a repensar también en nuestras políticas, ¿no? Políticas de consumo o políticas a la hora de tomar decisiones, ¿no? a las cosas que utilizamos, ¿no? Pero el ser humano también forma parte de ese entorno, o sea, nosotros estamos implicados en ese mundo, en ese complejo mundo de relaciones y también de consumo. Por tanto, la mera observación modifica lo observado, o sea, necesitamos pararnos, pensar, ¿no? ¿Cómo queremos dejar este mundo? ¿Cómo queremos vivir este mundo? ¿No? Hacer una encuesta para hacer un estudio, ¿no? Modificar el comportamiento de los sujetos encuestados o de nosotros mismos también, ¿no? Observar un átomo, modificar el estado del átomo. No somos espectadores neutrales, estamos implicados en el proceso de esa creación. O sea, de nosotros depende la evolución de la creación o la destrucción de la creación, ¿no? De ahí nuestra responsabilidad. Además, no se puede conocer por participación, o sea, no se puede solamente decir, bueno, pues yo soy un ente individual y me relaciono de forma perfecta con la naturaleza, pero me importa lo que los otros hagan. No, sí importa, ¿no? Porque somos seres en interconexión y somos responsables también de las decisiones que otros ejercen sobre el planeta, ¿no? La empatía es importante en este caso, ¿no? Y la subrayo y la señalo, ¿no? Es una forma para conocer esa complejidad o ese complejo mundo de relaciones. Y esa empatía es posible porque hay una relación de profunda comunión entre los seres humanos. O sea, entre nosotros, por ejemplo, estamos aquí en la pantalla, nos estamos oyendo. ¿Cómo se genera esa comunión? Pues por empatía, ¿no? ¿Cómo sé que yo estoy en comunión con las personas que no me ven? Porque las siento, ¿no? Porque me dirijo, ¿no? Con esa comunión o con esa apertura, ¿no? En la que me doy a conocer y vosotros también os dais a conocer a través de esa conexión profunda que no se ve pero se siente, ¿no? Necesitamos desarrollar esta actitud empática con las personas, pero también con toda la naturaleza o la creación. Esa empatía, esa comunión profunda con la naturaleza, solo es posible por esa mirada amplia o contemplación de Dios que la habita. Y por eso al inicio decía, la espiritualidad es posible, sí, es fundamental para entendernos dentro de este complejo mundo de relaciones. Pero la espiritualidad es como el soporte básico que posibilita una ecología de la transformación o una ecología liberadora, podemos decir. Por tanto, nos situamos ante un desafío ético, ¿no? Y este desafío ético conlleva, ¿no?, ciertas decisiones también, ¿no? Por un lado, autonomía y novedad, ¿no?, de la creación frente a los principios o como soporte ético para ese cambio o esa transformación. La nueva ética ecológica se entiende, ¿no?, que el universo está interconectado o está formado por una dinámica con un sentido profundo, ¿no? No es fruto, sin más, de un Dios relojero, un Dios mecánico que hace el mundo al azar o deja el mundo para que se desarrolle solo, ¿no? No. O un Dios diseñador externo, sino
que es un Dios fruto, como decía Santo Tomás, de un arte divino por el que las criaturas naturales se autoorganizan, ¿no? Hay, por tanto, una autonomía que es buena y hay que respetar. Cuando hablo de autonomía y novedad, me refiero a esa libertad, ¿no?, de la que todo ser humano posee y de la que todo ser humano también está llamado a descubrirla o autodescubrirla en esa relación con Dios. Al crear, respeta nuestra autonomía y nuestra libertad. Y por eso a veces decimos, ¿no?, ojalá que Dios nos mande un castigo. No, no, cuidado, ¿no? La naturaleza es como un proceso en evolución abierto, ¿no?, que se va haciendo en la medida, ¿no?, de que ese proceso de evolución se va ampliando, ¿no?, va evolucionando como las personas, y Dios respeta nuestra libertad. Nos crea, pero respeta la libertad, y nosotros respetamos también esa libertad y esa autonomía. En la naturaleza creada también hay una novedad creciente e imparable, ¿no? Se expande y multiplica sus estructuras. Y esto lo vemos, ¿no? Hay una naturaleza compleja que nos embellece, pero al mismo tiempo nos sorprende. Una naturaleza que no se agota en la forma de mirar o de contemplar, ¿no? Novedad y pluralidad son expresiones de Dios en sus criaturas. Hay una naturaleza, ¿no?, a la que estamos llamadas y llamados a descubrirla en esa profundidad y en esa hondura. Pero hay una naturaleza que evoluciona también, como los seres humanos, ¿no? Lo mismo ocurre con las sociedades humanas y sus estructuras culturales, económicas y políticas, ¿no? La multiculturalidad, por ejemplo, es una dinámica del enriquecimiento de esta naturaleza. De ahí cuando decimos somos seres plurales, pues sí, Dios nos habla en esa pluralidad, en esa diversidad, ¿no? Y Dios nos sigue sorprendiendo, no somos nadie, ninguno somos iguales, ¿no? Bien, y ya casi para terminar, porque ya estoy con el tiempo, por último, ¿no? Todos estos puntos que os he ido comentando de forma rápida, porque me vienen muchas cosas a la cabeza a la hora de hablar, lo vamos a desarrollar de forma quizá más detallada en el taller, ¿no?, con materiales, con dinámicas y con preguntas. Pero para terminar yo planteo una pregunta de fondo, ¿no? ¿Cómo vivir este cambio ético? Y lo voy a dejar libre tal vez para el debate, este cambio ético y ecosistémico de forma espiritualmente integrada y enriquecedora. O sea, que aporte, ¿no? No que nos separe, sino que amplíe nuestra forma de entendernos en el mundo y de entender a los otros y a la creación en el mundo. Lo dejo como pregunta abierta, ¿no? Yo planteo dos cosas aquí, ¿no? Primero, necesitamos recuperar la religación, necesitamos entendernos desde esa comunión profunda con Dios, naturaleza, personas, ¿no? La comunión forma parte de esta interrelación, de esta interdependencia, de estas relaciones profundas de reciprocidad, de gratuidad, de complementariedad, ¿no? No a la soledad, por favor, no al aislamiento, necesitamos interconexión. Esto por un lado. Y por otro lado, en la naturaleza todos los organismos están interrelacionados, ¿no? Como esta imagen compleja, ¿no?, formando ese gran organismo vivo que llamamos cosmos. También planteó la posibilidad de una espiritualidad crítica, ¿no?, la experiencia de la religación, a la que le dedicaré mucho tiempo en el taller, pone al descubierto los intereses e ideologías que fomentan separaciones. Es el momento de mirar qué nos separa, ¿no?, qué nos divide, ¿no? Las dicotomías, los individualismos egoístas, la explotación, etcétera, etcétera. Rompe esa relación a la que estamos llamados desde
el inicio de la creación o rompe esa antropología teológica al que el creyente o cristiano está llamado a vivir. Por último, la espiritualidad ecológica implica un compromiso político de liberación de estructuras de poder que intentan ahogar la experiencia de comunión liberadora. O sea, una espiritualidad integradora, transformadora o ecológica nos plantea ese reto, ¿no? de apuntar a liberar personas, liberar cosas, liberar estructuras para que otro mundo sea posible. Y tal vez ya termino con esto porque estoy con el tiempo ya justo. Muchas gracias, Vanessa. Yo ya he terminado con la presentación. Muchísimas gracias, Nelly. Ha sido muy reflexiva de todo lo que has podido compartir, ¿no? Y bueno, de alguna forma también nos genera un cierto impacto lo que mencionas. Tenemos una pregunta. Invitamos a que Juan Carlos pueda abrir su micrófono. Quiere trasladarla directamente. Profesora Nelly, mi nombre es Juan Carlos. La felicito la densidad y la prolificidad de ideas que ha presentado. Es realmente tan grande que es imposible poderle responder o poderle hacer preguntas sobre la totalidad de cosas que ha. Pero quisiera permitirme algunas cosas puntuales. Primero quería pedir de manera personal la posibilidad de poder hacer una consulta privada relacionada al curso que va a dar a usted. En privado me gustaría hacerlo, si es posible, ¿sí? Y de frente pasando al tema. Me da la impresión que necesitamos, a partir de lo que usted reflexiona, tres cambios distintos. Uno, una nueva ética, una nueva política y una nueva espiritualidad. Una nueva ética pensada en función a la relación con el orden natural, con el mundo natural, respondiendo a los desafíos contemporáneos. Una nueva política pensada desde la perspectiva ética, de una nueva ciudadanía, y una nueva espiritualidad pensada desde el punto de vista, como usted ha mencionado tan interesantemente, de cuestionar esta perspectiva egocéntrica que ha sido tan prevalente por mucho tiempo en el pensar, ¿sí? Que yo le añadiría también ecocéntrica y también antropocéntrica, que nos ha conducido al punto que nos encontramos hoy día en términos de crisis ecológica, ¿no? Ese es un primer nivel de aproximación. El segundo que quería plantear es el problema ético de la crisis ecológica que vivimos, ¿no? En mi opinión, esta crisis ecológica es en realidad una crisis civilizatoria, ¿sí? Es la crisis de la civilización contemporánea y en su forma básica es la crisis de su racionalidad, ¿no? Es más propiamente decir aquellas cosas que resultan irracionales en el orden en que vivimos, ¿no? Tenía un ejemplo, pero creo que el tiempo no permite presentar el ejemplo a lo que quería añadir. Sí, puedes, sí. Sí, mire, le quiero poner un ejemplo muy práctico, muy sencillo de la vida cotidiana, que ilustra lo irracional de la manera con que nos relacionamos con los insumos de la naturaleza y con los productos que consumimos, ¿no? La máquina de afeitar que usamos todos para afeitarnos, por lo menos los caballeros que usamos para afeitarnos máquinas, se consume por millones de unidades al día, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Y se desperdicia probablemente a los 2 o 3 días porque no se puede reemplazar, digamos, la hoja se agota muy rápidamente, ¿no? Y eso tiene una solución técnica muy sencilla, muy simple, que ya inclusive algunos empresas han dado, que es ponerle entre rendija de cada cuchilla una banda de plástico que permite deslizar los contenidos acumulados en la máquina de afeitar. Pero ¿por qué no se introduce este cambio tan sencillo y tan importante que permitiría una longevidad mucho más larga del producto? Porque no habría necesidad de botarlo a los 2 o los 3 días, porque justamente en la repetición de la compra está, digamos, en el consumo desmesurado de muchas cosas que podrían ser sustituidas, está, digamos, parte de la lógica irracional con que nos estamos organizando como grupo humano desde el punto de vista de la producción, ¿no? El tercer nivel era, me da la impresión que lo que estamos viviendo es una crisis política, digamos, general, que tiene como consecuencia un correlato directo de una crisis ética, y la crisis ética yo la vería en el plano de la inacción humana, desde el punto de vista individual y desde el punto de vista de despilfarro de los recursos naturales. Sería, digamos, el ángulo con el cual yo me aproximaría a la crisis ética, ¿no?
Tengo más cosas que quería decir, pero creo que voy a usar mucho tiempo y me quedo ahí nomás, ¿sí? Sí, Juan Carlos, yo te agradezco tu intervención. Por ahí va el taller, ¿eh? Ojalá podamos tener el placer de conocernos y hablar con más detenimiento sobre estos puntos, ¿no? Que has mencionado, crisis ética, crisis política, y todo eso pues conlleva una espiritualidad, una forma de vida, ¿no? Todos estos aspectos están dentro de la comprensión de la crisis ecológica, pero es importante que podamos tenerlos en cuenta, porque si no hacemos un análisis crítico, es difícil dar digamos, con la raíz, con el problema, ¿no? Tú ya has mencionado, estamos ante una crisis civilizadora. Algunos dicen, estamos ante modelos ya impuestos, ¿no? Ideológicos, el capitalismo nos ha impuesto, nos ha alienado, nos ha dejado sin identidad incluso. Bueno, pero no quiero adelantar algunas pautas que vamos a desarrollar durante el taller con materiales, con vídeos, con imágenes para poder entenderlo, ¿no? Es verdad que el tema puede desbordarnos a primera vista, porque yo también no sabía qué cosas presentar, porque es tan amplio y tan denso, pues sí, requiere un análisis crítico, profundo y también una apertura de mente, ¿no? Muchas gracias. Gracias también. Gracias. Eli, nos hacen llegar una pregunta por interno, Sí. y dice, ¿cuál es el mayor desafío para vivir una ética de cuidado? Bien, la pregunta, ¿cuál es el mayor desafío? Primero tenemos que, claro, para la persona que ya está apuntando a una ética del cuidado, yo creo que es una forma de situarnos ante el mundo. O sea, a veces los humanos nos hemos devorado unos a otros, ¿no? Como dice Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. ¿Qué pasa? Que durante la pandemia esta visión nos llevó a repensarnos, ¿no? A sentirnos necesitados de, ¿no? Somos individualistas totalmente, somos una sociedad individualista, ¿no? Que se ha mirado muchas veces al ombligo. Pero ¿qué pasa? Que de pronto vienen situaciones de guerra, de violencia o pandemias, que por cierto a veces no nos dejan hacer procesos y nos sentimos vulnerables, ¿no? Esa vulnerabilidad nos sitúa ya ante un humanismo al que nosotros hemos creado o inventado, ¿no? Una forma de vida. Tal vez tendríamos que analizar, ¿no? En qué consiste esta ética del cuidar o del cuidado, porque me sitúa ya ante una forma de vida, ¿no? Que tiene que ver con actitudes, con principios, con valores, ¿no? En la forma como nos entendemos también los humanos en el mundo y con una cierta filosofía. No sé, la ética del cuidado requiere un análisis, digamos, más profundo también, porque está en relación también con esa mirada y esa espiritualidad, ¿no? O sea, una iglesia samaritana, ¿quién es? Una persona que apuesta ¿no? Por el cuidado del otro, no por mi cuidado. Es verdad, yo me cuido en relación con el otro, pero la ética cristiana me lleva a salvar la vida del otro, o sea, yo en relación con el otro, pero siempre en función del más débil. Bueno, por ahí podíamos ahondar, algunas pistas estoy dando, muy a la ligera, perdonadme. Bien, muchísimas gracias, Nelly. Bueno, yo quiero invitarlos y me voy a permitir compartir la pantalla para poder invitarlos y animarlos a que se inscriban y participen de este curso que definitivamente, además del cuestionador, nos ayuda mucho en la reflexión sobre las nuevas formas de vivir para mantener este cuidado un cuidado integral, como bien lo mencionaba Nelly, ¿no? El curso va a dar inicio el 9 de abril al 7 de mayo, es un curso de 24 horas. Las clases van a ser en modalidad virtual a través de la plataforma Zoom, todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Ya saben, pueden inscribirnos a través del correo formacion.continua@uarn.pe. También pueden escribirnos a través del WhatsApp. Y les estoy compartiendo de manera por interno también el enlace donde ustedes van a hallar mayor información sobre los puntos que
que se van a desarrollar en el curso, ¿no? Así que, bueno, invitados están todos y no dejen de participar para trabajar este tema tan importante. Muchísimas gracias, Nelly, gracias a cada uno de ustedes por su participación y estaremos viéndonos próximamente en el inicio de este curso.